Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a que os toméis vuestro tiempo para compartirlo y que tengamos un lugar seguro para compartir ciencia y adquirir conocimientos que espero que sean muy novedosos desde gente que son referencia. Roque y el Marc, hace tiempo que nos conocemos, dos científicos que lo único que les importa es hacerlo bien y hacerlo como se les pide para publicar un paper, pero para nuestros pacientes también, que esto es lo que no es tan habitual de encontrar en los laboratorios a nivel mundial, que han habido muchas críticas que han aparecido en el Science, la poca seriedad que se comparte en los laboratorios en comparación con las exigencias que se les pide a los científicos a la hora de publicar y poder indexar estos datos que luego los laboratorios tienen que tomar de referencia como ellos hacen en este nuevo laboratorio que nos pone a disposición de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, muchas gracias a ellos dos por darnos permiso por poder encontrar un lugar seguro. También a mis amigos de Elisabet, en francés, toda la familia que nos conocemos hace tiempo y estoy contento de que hayáis encontrado un buen compañero de viaje. Bueno, hoy voy a compartir en este lugar tan bonito uh, algo que a mí me apasiona últimamente, que es ese órgano endocrino y este eje que hay entre el músculo y la microbiota intestinal, que creo que es una herramienta que tendremos que explotar más, empezando por las investigaciones para entender qué tenemos que hacer para mejorar eso, ¿no? Entonces, por eso les pedí que me dejaran un hueco para poder compartir lo que últimamente estoy estudiando y que estamos profundizando, que son contenidos que luego en los especialistas sanitarios que se apuntan al máster de PNI, pues introduciremos para profesionales sanitarios, ¿no? Vemos que la microbiota, el músculo, ambos se relacionan constantemente y necesitamos ciencias para medir eso, ¿no? Entonces, hay unas ciencias ómicas que ahora nos dan estas nuevas tecnologías la posibilidad de aprender cosas que antes no teníamos ni idea. Y el Sportomics es lo que engloba estas ciencias ómicas para el deporte. Entonces, es un concepto que no es tan nuevo. Los primeros estudios aparecen en 2014. Entonces, desde hace 10 años que se ha empezado a usar estas ciencias ómicas. El siglo pasado se empezó con la decodificación de nuestros genes. Entonces, muchos de nosotros, pues un día nos hicimos un estudio genético para ver nuestros genes, qué polimorfismos tenemos, ¿no? Más adelante aparecieron la transcriptómica, ¿no? Entonces, yo llegué a conocer a una bióloga maravillosa, Alema Roca, que ya no está con nosotros, que fue la que desarrolló los estudios de transcriptómica, es decir, un estudio genético de la gente antes y después de la maratón de Barcelona, 92, cuando se hizo la maratón, y vieron que los maratonianos que se sometieron al estudio gratuito, porque ella se estaba sacando el doctorado con esto, vio que toda la expresión genética cambiaba completamente y eran personas distintas de aquel estudio genético que se hizo antes de la maratón, ¿no? Entonces dices, hostia, marcadores inflamatorios que uno estaba protegido después de una maratón estaban súper elevados. Marcadores de diabetes y problemas cardiovasculares que a lo mejor tenían polimorfismos asociados a riesgo con el envejecimiento, pues se les resolvía estos o se silenciaban estos genes, ¿no? Dices, ostras, la transcriptómica nos permite ver que no estamos condenados a que genéticamente te digan tienes esto, sino que tienes una herramienta súper valiosa con la transcriptómica para tomar las herramientas de la alimentación, nutrición, el descanso, la gestión del estrés. Hay un montón de herramientas que permiten silenciar genes o activar genes antiinflamatorios, con lo cual esto nos da la posibilidad de sentir que somos los propietarios de nuestra salud y todos somos capaces de estar mal una temporada y recuperar la salud en otra temporada. Entonces, lo bonito es que podamos tener herramientas para analizar estos desvíos, ¿no? Hace días que no hago deporte, hace días que duermo poco, poder analizar esto es lo bonito. Ante todo, lo más importante, porque decimos cuándo hay que hacer deporte, ¿no? ¿Qué tipo de deporte? Según el tipo de deporte, vemos que hay metabolitos de un tipo o de otro. Si duermes poco
o según cuando hagas deporte, te cambian los ritmos circadianos. Entonces, todo esto, poderlo medir, es lo interesante. Pero por encima de todo, lo más importante es que hagas deporte, ¿vale? No, por la mañana, antes del desayuno, antes de la comida al mediodía, son momentos muy importantes para regular tus ritmos circadianos, para descansar mejor, mejorar la fertilidad, que el ciclo menstrual lo tengas más regular, para mejorar la salud del intestino, la termorregulación, que no seas friolero y que luego el sistema inmune no se active bien por las noches. En cambio, la gente que quiere bajar la glucosa y es diabético, interesa más entre 6 y 10 de la noche hacer deporte. Bueno, una vez sabemos estas cosas de crononutrición, que en los últimos 4 o 5 años, desde que se les dio el premio Nobel a unos investigadores en 2017, pues nos han enseñado y vale, hay unos momentos ideales para hacer deporte. Si quieres bajar glucosa y eres diabético, más que nada por la noche. Si quieres regular tus ritmos circadianos y la actividad o la asignación energética de los órganos que biológicamente están activos de día, es mejor antes de desayuno y antes de la cena. Pero lo más importante es que hagas deporte cuando puedas, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. Los beneficios para un diabético, para el riesgo cardiovascular, para la mortalidad de cualquier causa, enfermedades neurodegenerativas, la salud de los huesos, para estado de ánimo, para algunos tipos de cánceres. Se dice que al menos hay que hacer 150 minutos por semana. Que dices, coño, esto es mucho. Pues bueno, son 21 minutos al día. Y si hablamos de actividad física, es decir, moverse, no ir al gimnasio 1 hora haciendo hits, ¿sabes? Entonces, para hacer alta intensidad o otros ejercicios de fuerza, se recomienda 2 veces por semana. Pero lo digo porque hay gente que está sentado todo el día y 3 días por semana va a reventarse a hacer hits, pero en cambio es sedentario completamente y se apunta al gimnasio 2 días para calmar la conciencia, tal vez, o hacer algo, ¿no? Lo que es interesante es que nos vayamos moviendo con periodos y que nos pongamos buena nota, porque se ha visto que la gente que hace deporte regularmente o que es activo físicamente, porque la actividad física hace referencia al moverse, paseando perro, caminando al trabajo, yendo en bicicleta al trabajo. Esto es actividad física, es lo que suma. Luego puedes hacer 2 o 3 días por semana de alta intensidad y a partir de aquí tu microbiota va cambiando. Entonces vemos que las gentes más deportistas, pues vemos que hay ciertas bacterias como la Akkermansia, los que producen metano, que es un buen activador de las mitocondrias, el metano. Si está en exceso, también hemos visto con Maika que da tendencia a tener estreñimiento, depresión, problemas de alergias y cacas flotantes, cola irritable con estreñimiento, depresión y todo esto. Pero el gas metano es súper saludable con pequeñas dosis. Por lo tanto, los buenos deportistas, cuando van a correr, tiran pedos sin olor de metano, ¿vale? Entonces, cuando alguien va a correr y tira pedos con mal olor, tiene poco metano. Este no hace mucho que hace deporte. Entonces, la Prevotella, los bacteroides y la Veillonella. Y luego los atletas que tienen una mayor diversidad bacteriana, se ha visto que también tiene mayor abundancia de las especies de Akkermansia y Prevotella. Por lo tanto, cuando veamos en las analíticas de AM Biota o otros laboratorios que nos permiten el análisis, secuenciaciones genéticas que nos permiten ver estas especies, estos géneros que están bajos, pues bueno, el deporte, por lo tanto, los permite mejorar. También hablamos de la nutrición, que puede mejorar esto, pero el ejercicio físico de una persona sedentaria, hay gente que es sedentaria y por lo tanto tiene mucho a mejorar si tu actividad es cero, ¿no? Otras personas se obsesionan con seguir una dieta para subir a Akkermansia, por ejemplo, para mejorar nuestra salud cardiometabólica e inflamatoria, y a veces el deporte es la herramienta que menos utilizamos, ¿no? La gente que tiene el hábito de hacer ejercicios de resistencia también se ha visto que suele tener, cuando se hace regularmente, no esporádicamente y altas distancias, sino que es cuando tomas la regularidad de hacer resistencia, las Verrucomicrobia y la Akkermansia, este filo y la Akkermansia súper saludables para mejorar nuestros niveles de glucosa y de inflamaciones intestinales, pues mejora, y también mejora la diversidad de la microbiota intestinal. Por lo tanto, uno puede pensar en que el ejercicio físico, por lo tanto, nos permite mejorar la eubiosis, la mayor diversidad de bacterias sanas,
Y cuando uno se vuelve más sedentario, pues vemos que hay tendencia a perder esta diversidad bacteriana, o al menos a través del deporte no contamos con esta ayuda. La buena noticia es que todo esto es modificable. A la que estás habituado de estar sentado, empiezas a moverte un poco y luego un poco más. Cuanto tú mejoras la actividad física que haces durante el día y los días que programas ejercicios físicos, que sería una actividad física programada para hacer más intensidad o más duración, la cuestión es que cuando tú empiezas a moverte, la microbiota empieza a ser más diversa. Eso implica que en el colon, donde mayor diversidad de bacterias hay, se producirán unos gases y unos metabolitos, los ácidos grasos de cadena corta, en mayor cantidad. Por lo tanto, una mayor cantidad de gases se asocia a una mayor regularidad de hacer ejercicio físico y a una mayor ingesta de fibra. Por lo tanto, entre 12 y 25 pedos al día, 4.000, 9.000 al año, esto es bien. Por lo tanto, tener pocos gases, yo diría, o falta fibra o falta ejercicio físico para tener este efecto prebiótico para aumentar estos gases sanos y estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? A partir de aquí, vemos que el ejercicio y la nutrición nos pueden mejorar la microbiota intestinal y la composición de microorganismos. Y por lo tanto, nos puede influir en el potencial metabólico que tenemos todos nosotros y las respuestas inmunes que hacemos cuando hay un reto o un patógeno, ¿no? Hay gente que hace poca actividad física y cuando tiene tiempo se va a correr 2 horas. Este soy yo a veces que lo hago. Y esto implica que esas 2 horas para mí sean una situación estresante, acostumbrado a no tener una actividad. Entonces, rápidamente se generan inflamaciones demasiado elevadas y a mí tengo como mi médico interno que me aparece, se me hunden las natural killers por demasiado estrés oxidativo. Para mí aquellas 2 horas era demasiado porque no estaba habituado y me aparece un herpes labial, que eso hace pupa aquí solamente. Pero claro, es que el herpes labial y otros virus pueden reactivar a la bestia fácilmente, que se llama Epstein-Barr. Cuando se ha ido el herpes, lo del puto labio ya no molesta. Con el Zovirac y mira, ya no pica, ya. Pero la fatiga que te queda una semana o un mes post-herpes, esto es culpa de que aquel virus que pasaste se reactivó. Entonces hay que ir con cuidado, sobre todo la gente que tiene enfermedades autoinmunes, en no tomarse el deporte como algo estresante, sino que cojas un hábito de vida que sea activo para ti y que cuando hagas más intensidad o más duración, fíjate en qué ocurre en tu cuerpo, porque si se reactiva un virus significa que las defensas han bajado, demasiada intensidad para ti, o aquella noche has dormido demasiado poco y no te convenía machacar tanto, ¿no? Entonces, vemos que cuando hacemos ejercicio físico nos permite mejorar la abundancia de prebotelas, Akkermansia, diversidad y los ácidos grasos de cadena corta que mejoran la inmunidad. Esto es cuando uno es regular y no hay alta intensidad o demasiada duración. Y luego la microbiota también produce sustancias antiinflamatorias que reducen el estrés oxidativo y permite mantener el intestino poco permeable, con menos inflamaciones y que nos ayude a reparar las inflamaciones propias del deporte. Esto es lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, uno puede tener una buena diversidad bacteriana con buenos metabolitos que nos ayudan y nos benefician para que no haya inflamaciones, pero por el estrés psicológico o el estrés del deporte, una dieta inadecuada, fármacos que uno puede tener que tomar, sean corticoides o antiinflamatorios, todo esto puede reducir la salud de nuestro intestino y, por lo tanto, reducir el rendimiento deportivo. La administración de probióticos, como veremos, y algunos polifenoles, ahora mismo están como las propuestas para mejorar la microbiota y mejorar el rendimiento. Necesitamos ciencias ómicas para que esa persona que ha pasado algo por el camino y tiene una disbiosis y peor rendimiento, necesitamos saber cómo está el metabolismo, cómo están los metabolitos para comprobar con estos biomarcadores, si después doy una propuesta de tratamiento, cómo estos biomarcadores se recuperan y, por lo tanto, tiene un sentido las propuestas de tratamiento y no las hacemos a ojímetro, ¿no? Por lo tanto, hay una interacción entre el intestino y el ejercicio físico y una
una buena posibilidad terapéutica de la administración de probióticos o alimentos fermentados. Por lo tanto, suplementos probióticos, suplementos con polifenoles y junto con el ejercicio físico son muy buenas herramientas para reforzar la microbiota y mejorar las respuestas del huésped, del atleta, ante un estímulo físico, ¿no? Sea una alta intensidad o larga duración de un ejercicio. Siempre pensando que podamos aumentar la carga de entrenamientos sin que se generen inflamaciones, sin que se pierda la motivación, quememos a alguien, que llegue la desmotivación o el cansancio, que todo esto son biomarcadores que ahora veremos cuáles son los que tenemos que medir. Cuanto se pierde la diversidad de la microbiota sana, es decir, falta de probióticos o fermentados en la dieta, falta de fibra y polifenoles, falta de ejercicio físico, esto se asocia a que vas aumentando tu edad biológica, la edad biológica respecto a la edad cronológica de tu DNI. Envejeces más rápido cuando te falta diversidad bacteriana. También la edad del sistema inmune aumenta cuando uno tiene falta de diversidad bacteriana. Entonces, el sistema inmunológico debería de envejecer como la edad que tenemos en el DNI, cronológica, pero a veces, por circunstancias, uno puede hacer cara de ser mucho más viejo. Y que cuando haces un estudio del sistema inmune para ver cómo están los neutrófilos, células dendríticas y linfocitos T natural killers, a ver si están bien en cantidad y si la quimiotaxis es buena para cuando hay un reto, vayan a toda hostia y así puedas decir, hostia, mi hijo pasó la gripe, le vacunaron 2 días, estuvo jodido, pero al tercer día estaba jugando a fútbol. Y no tengamos que explicar aquello de, hostia, pues este año yo he pillado la gripe, uy, este año la gripe de unido, he estado 3 semanas y todavía estoy con tos, estoy un poco jodido. Y digo, una mierda, ¿sabes? El niño y tú podéis haber pasado por infecciones porque uno resuelve tan rápido y la quimiotaxis es tan buena y se resuelve bien las inflamaciones. ¿Y qué ocurre con el envejecimiento, ¿no? Entonces ahora están de moda las terapias para intentar deshacernos de los linfocitos senescentes, que estos cabrones que van pegando tiros y no tocan a nadie y generan inflamaciones, pero no resuelven nada, ¿no? Che, bien, la analítica de sangre, tengo reactivaciones de los virus, no hay cojones que nadie me dé un suplemento que funcione bien para el Epstein-Barr, para los herpes, para el papiloma, para el SIBO que me va repitiendo, ¿no? Entonces, buscamos herramientas para estos polis viejos, este sistema inmune envejecido, estos linfocitos senescentes, darles la prejubilación. Dices, bueno, ya has hecho lo que tenías que hacer, pegas tiros donde no tengas que pegar, ya fuera. Vamos a renovarlos y vamos a traerlos de nuevo. Aquí se utilizan antocianidinas, fisetina, en los ayunos, el ejercicio físico. Entonces, cuando uno toma suplementos de fisetina, 500 miligramos, esto ayuda un montón. Está en las fresas y frutos rojos, pero sobre todo en las fresas. Los ayunos de 16 horas, los ayunos a partir de 3 días y 7 días, todo eso ayuda a que prejubiles a tus linfocitos senescentes para que tengas una mejor resiliencia a las inflamaciones, ¿vale? Esto es interesante en los deportistas cuando tienen inflamaciones crónicas, pero por supuesto para todos. Tenemos que rejuvenecernos. Veréis que los deportistas de élite que se someten a mucha inflamación, a mucho entreno, todos parecen grandes. Dices, ves un chaval de 25 años y dices, coño, si que el nano sembla que tingui mucho más, ¿no? Todo esto de la esportómica, que empezó en 2014, ahora han aparecido estudios recientes, 2024, en el Fútbol Club Barcelona, pues el doctor Gil Rodas está especialmente interesado. Principios de año, pues sacaron un paper interesante en el Barça, en el Hub, donde la doctora Eva Ferrer está pues colaborando y trabajando codo a codo, pues estaban explicando qué es lo que están haciendo con los deportistas, ¿no? En estas ciencias ómicas. Una cosa es estudiar el ADN, identificarlo y estudiarlo con la genómica, epigenómica y la transcriptómica, y la otra es cómo cambia la expresión de proteínas y los metabolitos que podemos analizar. Entonces, cada una de estas ciencias ómicas por sí solo es una pequeña pieza de un puzzle global que es cómo funcionamos nosotros. Solamente falta las Big Data, nos falta el Mark para que nos pueda poner orden. Dice, Mark, mira, que tengo un montón de datos y necesito que podamos poner orden, ¿no? Entonces, cada uno de estos ómicos, la genómica, va a estudiar nuestro DNA, la epigenómica,
las modificaciones de la metilación, la transcriptómica, como os decía, esto empezó, ahora hay alguna empresa aquí en el Hospital del Mar que se llama Exeus, no sé si la conocéis, pero Exeus mira la transcriptómica, yo tengo mi estudio genético, me hice la transcriptómica en una época, la transcriptómica es cómo se transcriben, cómo se expresan tus proteínas para fabricar, se mira la expresión del RNA, para ver cómo fabricas tus proteínas. Y esto va cambiando. Una época de estrés que duermes como el culo y no haces deporte, te haces estudios de transcriptómica y verás cómo estás. Una época que duermes bien y haces deporte, también verás cómo estás. Yo me hice esta prueba en una época que las cosas me estaban saliendo bien, incluso la caca, es decir, lo hacía todo en aquella época bien y el estudio de transcriptómica me salió de puta madre. Polimorfismos genéticos de cardiovasculares, que tengo unos cuantos, estaban todos silenciados. Sustancias inflamatorias todas bajas. Entonces, por lo tanto, esto puedes medirlo en distintos momentos de la temporada en competición para saber cómo estás llevando los marcadores y de esta transcripción. También se puede analizar las proteínas, proteómica, y las metabolómicas, que es lo que se puede analizar en saliva, en sangre, en las heces, y es lo que nos ayuda a tener herramientas rápidas para saber lo que elimina nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, cada una de estas ómicas va a estudiar el DNA, RNA, las proteínas y la metabolómica, que aquí es lo que nos deja los residuos para ver qué fenotipo tienes según la actividad física que estás haciendo y los hábitos de vida, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve al final? Pues que hay una serie de factores que pueden ir cambiando. La estabilidad de nuestro metabolismo nunca es constante, depende de todos nuestros hábitos de vida. Entonces, la concentración y la naturaleza de los metabolitos, esto va cambiando y nos permite predecir, si los analizamos, pues qué tipo de dieta tenemos que cambiar, si hay que descansar y si hay que reducir el tipo de ejercicio que estamos haciendo, si hay que adaptar la alimentación, y esto al final es para hacer un abordaje más personalizado a los pacientes, ¿no? Entonces, la metabolómica es una de estas ciencias ómicas que lo que hace es reflejar la actividad biológica de nuestras células, de nuestro metabolismo y cómo funcionan nuestros tejidos al final. Entonces, ¿para qué nos es clave esto? Pues nos podrá servir si analizamos los metabolitos del metabolismo de la glucosa, de las proteínas y los carbohidratos, enseguida verás con el ejercicio que haces, alta intensidad o baja intensidad y mucha duración, es decir, aeróbico o anaeróbico, aeróbico cuando hay baja intensidad y larga duración, que hay más oxidación de las grasas, alta intensidad, poca duración, pueden haber más oxidación de la glucosa. Entonces tú cuando ves los metabolitos sabes que estás entrenando. Entonces esto también hay en la metabolómica, puedes ver cómo está la función mitocondrial. Así ves estos motores que tenemos dentro de las células que van reparando el estrés oxidativo constantemente, pues vemos cómo anda, si necesitas ayuda mitocondrial con hábito de vida o dando solución para generar nuevas mitocondrias o dar la posibilidad de que se fabrique más ATP. El metabolismo de los neurotransmisores, veremos ahora en orina y en sangre cómo los analizamos. Marcadores de estrés oxidativo. Sabemos que hacer deporte aumenta los radicales libres. Si no tienes suficientes antioxidantes, aparecerá lo que conocemos por estrés oxidativo y empieza la cascada inflamatoria. Si tú juegas un domingo y el miércoles o el martes quieres cargar el entrenamiento o el miércoles tienes partido y tus reservas de antioxidantes no son buenas para reparar estos radicales libres del domingo, es posible que los marcadores inflamatorios como la CK o la lactato de hidrogenasa o el GOT estén todavía altos el miércoles y vuelves a cargar. Entonces, es fácil que te lesiones si el descanso nocturno o la salud del intestino no han sido suficientes para reparar aquella inflamación. Entonces, con metabolómica te permite saber cómo andas de antioxidantes y los marcadores inflamatorios cómo están, ¿no? Súper interesante aprovechar eso, porque ahora mismo estamos viviendo una época maravillosa. O sea, yo hace 20 años que nos dedicamos a la medicina integrativa, nunca habíamos tenido herramientas para disfrutar como podemos hacerlo. Entonces, vale la pena encontrar a alguien que pague la fiesta de nuestros pacientes para poder hacer estas pruebas y ser buenos compañeros, ¿no?, con los pacientes. Por lo tanto, la metabolómica te puede ayudar a ver si la microbiota intestinal está equilibrada o no, si hay demasiado estrés o no duermes bien por las noches, el equilibrio
metabólico, deficiencias nutricionales, ahora los veremos. Por lo tanto, la metabolómica nos permite hacer un abordaje analizando estos biomarcadores para intentar personalizar al máximo. Hay esfuerzos de grandes, ¿cómo se llama esto? Recogen información de revisiones sistemáticas, el fútbol, allí es donde podemos encontrar estos biomarcadores de metabolitos, donde hay una red de metabolitos que nos permiten encontrar un camino, ¿no? Entonces, el uso de las tecnologías ómicas en el deporte es igual de interesante que fuera del deporte, que nos permite que a la que estudias genómica, proteómica y las metabolómicas, que es estos tres ejemplos que he puesto, un estudio genético, la de la transcripción y después metabolómica en orina, en sangre o en las cacas, todo esto, todos podemos hacerlo, podemos hacer estas pruebas para ver cómo estás funcionando, cómo está tu estado fisiológico y si tienes alguna patología o buscas rendimiento, así ves cómo está tu situación fisiopatológica, ¿no? Si estás saliendo de lo considerado normal. Entonces, la aplicación de las ciencias ómicas en el campo de juego del deporte, pues es lo que se conoce por el nombre del Sportomics, ¿no? Porque se utiliza al deporte como un modelo de estrés, un estrés metabólico. Entonces, se utiliza la Sportómica pues, como una ciencia holística, integrativa de todos estos ómicos para ver cómo está tu fisiología y cómo respondes ante aquella situación de actividad física o ejercicio físico. Entonces es importante aquí que la sportómica no incluye solamente la genoma, epigenoma y transcriptoma, sino hay que analizar la metabolómica para ver cómo estamos en cada momento. La Big Data es lo que ahora mismo los bioinformáticos estáis disfrutando mucho, yo creo, ¿eh? Estáis pasando una época que él se ha ido a vivir a Estados Unidos para estar actualizado, ¿no? Y para estar a tope y conectado con todo esto. Entonces se necesita esta potencia computacional para integrar de manera adecuada los datos, ¿no? Antes creíamos que si tú tienes un gen, pues te condiciona que seas bueno en resistencia, y si tienes otro gen, a lo mejor es bueno en velocidad, y qué más mejor, pues la grasa y las glucosas, y hacíamos dietas, la nutrigenética, ¿no? Se llamaba. Y mira, haré una dieta por tus genes. Todo esto ya se ha visto que estos datos tan simplistas no son así. O sea, nuestros genes pueden expresarse o silenciarse en función de la transcripción y el funcionamiento de nuestros tejidos y de nuestras células. Hay una serie de campos, hay una red que interacciona constantemente y estas redes fisiológicas que van de abajo arriba y de arriba abajo también interactúan en cada uno de los niveles. Entonces, todo lo que es sentirse cansado, lesionarse y tener mejor rendimiento o peor rendimiento deportivo, esto está asociado a cualquiera de estos niveles, ¿no? Entonces, no es los genes los únicos que hay que estudiar. El objetivo de estas ómicas del deporte, los Sportomics, pues intentar identificar biomarcadores que predicen que si sigues haciendo este tipo de entrenamiento con el piroglutamato demasiado elevado, que es un marcador de falta de glutatión, es posible que aparezca el estrés oxidativo y empieces a tener lesiones o que te deprimas o que tengas pérdida de motivación. Y al revés, si mantienes estos marcadores redox bien mientras generas inflamaciones con el deporte, tu salud emocional, tu motivación, tu descanso nocturno no se va a ver afectado y por lo tanto es una oportunidad para el atleta, ¿no? Entonces todos tenemos una huella digital en nuestro ADN que va cambiando en respuesta a los hábitos de vida y al tipo de ejercicio que hacemos. Por lo tanto, la fatiga está muy asociada a metabolitos que dejamos inflamatorios mientras hacemos deporte. Por ejemplo, el amoníaco, que es tóxico, aumenta mucho cuando hacemos deporte. Es del metabolismo de las proteínas de los músculos. Pero si un deportista tiene mucho amoníaco y además también come muchas proteínas de origen animal, como decía Maika, uno de los metabolitos que dejan las bacterias proteolíticas cuando les damos mucho de comer de proteínas de origen animal es más amoníaco también. El amoníaco tiene un pH de 9,2. Entonces la gente que toma mucha carne, muchos embutidos, muchos lácteos de origen animal o muchos azúcares, todo esto hace aumentar las proteolíticas y el amoníaco. Un deportista de élite
si come así y además hace deporte, que también va a tener amoníaco extra, tiene que tener muy bien el ciclo de la urea, porque si no, esto va a dar fatiga, cansancio después del ejercicio y tardará mucho tiempo posterior al ejercicio a recuperarse. Por lo tanto, si tú analizas cómo andas de amoníaco con los ácidos orgánicos, sabes si a ese deportista, por el entreno que tiene y por lo tanto más amoníaco, tienes que decirle, haz el favor de reducir la proteína de origen animal. Pero me dijiste que el queso de cabra no pasaba nada, pues a tomar por culo, ahora tomarás el queso de anacardos, no te jodes. Y pero me dijiste que un yogur no pasaba nada al día. Ya, tío, pues en lugar de cabra, ahora lo tomarás de soja o de coco. No te jode que así no aumentas tanto el amoníaco. Y así, si lo mides, despiertas el interés del deportista. Porque si tú le haces una dieta para el deporte a alguien, te pillan enseguida que lo haces igual, le das la fotocopia a alguien. Entonces es guay de poder ver, porque habrá épocas de la temporada que igual te cabe aumentar la proteína de origen animal y no te pasa nada. Entonces nos interesa cuantificar y evaluar los metabolitos de cada uno de estos, el ciclo de la urea para ver cómo está la capacidad para eliminar el amoníaco en el deporte y el metabolito de las proteínas que comemos, metabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono, de los neurotransmisores, que nos ayudan a estar motivado y a dormir por las noches. Y esto se consigue pues, de distintas maneras. Hay laboratorios que lo que hacen es analizar en sangre metabolitos como estos, ¿no? Metabolitos como el ácido úrico, un antioxidante. Aquí vemos estos metabolitos que se analizan. ¿Qué beneficios dan a nivel gastrointestinal, a nivel inmune, emocional, cognitivo y eficiencia energética? Hay algunos metabolitos, como el triptófano, la quinoenina, tirosina, xantina, que pueden estar elevados cuando uno hace deporte. Por lo tanto, hacer deporte y hacer ayunos ayuda a aumentar el ácido úrico. ¿Vale? Lo digo porque el ácido úrico es un antioxidante endógeno y cuando uno hace ayunos o deporte te puedes encontrar que el ácido úrico puedas tenerlo un poco más alto. Por lo tanto, ahora mismo todos hemos pensado, coño, hay gente que tiene cálculos de ácido úrico en el riñón o que tiene ataques de gota por ácido úrico. Digo, vale, pues estos tal vez no les recomendemos ayunos, porque es una de las contraindicaciones. Hacer ayunos a alguien que tiene ácido úrico alto es casi seguro que va a tener un ataque de gota. Si le haces un ayuno de 16, 18, un día, 2 días, 7 días, si hace 15 días de ayuno o 7 días, verás que el ácido úrico te sube más y esto puede provocarle pues, problemas. El que tenga el ácido úrico alto, endógenamente, esto es bueno, significa que tienes una inflamación en tu cuerpo y estás fabricando ácido úrico para intentar repararlo. No hay que tomar nada para bajar el úrico, hay que interesarse en qué coño es lo que tengo inflamado, como para que ahora tenga el ácido úrico alto, ¿no? Entonces, he puesto el ácido úrico de ejemplo porque es versátil y nos da problemas. Y luego hay muchos metabolitos, como veis, del triptófano, el indol 3 propiónico, el indol 3 láctico, acético, todos derivan del triptófano. Y luego hay otros que derivan de la tirosina, como el cresol, que este se puede mirar más en las heces, y estos se pueden mirar en sangre o en orina. Todos interesantes para ver la salud del sistema inmune, salud emocional, ¿vale? Cuando miramos los ácidos orgánicos en orina, nos interesa para saber cómo andamos de vitaminas y minerales, para saber cómo está la síntesis de neurotransmisores, porque cuando hacemos deporte y hay inflamaciones, cambia la síntesis de neurotransmisores, cómo andamos de NAC o carnitina, si necesitamos suplementarnos, cómo andamos de antioxidantes, cómo andamos de nuestra capacidad de detoxificar, si nos faltan vitaminas B, cómo están los marcadores de disbiosis en el intestino, lo podemos ver en orina, lo podemos ver en las analíticas de heces, y así ver cómo metilamos también para degradar hormonas de estrés. Cuando haces deporte, las hormonas de estrés están altas. Hay gente que tiene la homocisteína alta y por lo tanto la metilación que está bloqueada, y si se pasa 90 kilómetros haciendo una ultra, es decir, con adrenalina y noradrenalina alta, puede ser que le pegue un infarto y que se muera y digo, hostia, tan bon nano que era y esportista, pobre, y s'ha mort. Entonces la muerte súbita del deportista es mucho de estos metiladores lentos con homocisteínas altas. Esto lo puedes analizar en sangre, homocisteína, ácido fólico, B12, ves cómo están estos, magnesio, B6, pero es muy fiable mirar en orina a ver cómo están estos marcadores, porque si está mal hay que arreglarlo, especialmente los deportistas. Esto es un ejemplo de un laboratorio. Aquí hay marcadores de mala absorción intestinal.
nosotros podemos saber si hay mala absorción intestinal mirando esto. Disbiosis, aquí podemos ver si hay disbiosis por bacterias proteolíticas. Este paciente, por lo visto, está jodido, hay más proteolíticas de lo normal. Aquí hay disbiosis por hongos o aspergillus, otros levaduras. Este está bien. Por respecto a las vitaminas del B1, B2, B3 y ácido alfa-lipoico, para ver si hay falta de alguno de estos. Marcadores de la metilación. Este es para el ácido fólico, que está bien, y este es para la vitamina B12, que está mal. A este, por ejemplo, le falta vitamina B12. Podríamos analizar en sangre, lo podemos tener en orina. Luego están los metabolitos de los neurotransmisores, súper importante para el deportista saber cómo andas de serotonina y quinonina. Son dos rutas completamente antagonistas, que ahora veremos, y cómo andamos de hormonas de estrés. En este caso, el homovanílico es de dopamina, andamos a tope. Y vanilmandélico es de metabolito de noradrenalina y adrenalina. Tú te puedes mirar en saliva o en sangre cómo andas de hormonas de estrés y en orina puedes mirar cómo has eliminado estas hormonas de estrés. Si tú ves que la